¿Recuerdas cuando eras niño y llegaba la hora de dormir sin la compañía de tus papás? Seguro que en medio de la oscuridad pensabas que de un momento a otro podía salirte un fantasma. ¿O qué tal cuando te decían que si no te portabas bien vendría el coco a comerte? ¿A qué le temen los niños y qué hacen para enfrentar sus miedos? Los padres, ¿cómo podemos ayudarlos para que el miedo no se convierta en ansiedad? Hoy en Diálogos hablaremos del miedo en los niños. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte este martes aquí en Diálogos de Familia. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy vamos a hablar de miedo en los niños. Y bueno, ¿tú te acuerdas cuando eras chiquito y de repente en la cama, en la noche, te sentías con un miedo porque pues tal vez estaba oscuro, habías visto tal vez una película que te había hecho pensar en seres de fantasmas o monstruos, o sentías que abajo de la cama de repente te salían unas manos enormes? Bueno, pues de eso vamos a platicar el día de hoy, del miedo, cuál es la función del miedo, para qué sirve, cuáles son los diferentes miedos que nuestros hijos se enfrentan en las diferentes etapas de su vida y cómo podemos ayudarlos a que este miedo se convierta en algo positivo para que entonces no se convierta en una ansiedad que no les permita vivir tranquilamente y, bueno, pues crecer en libertad y armonía. De eso vamos a platicar el día de hoy. Así es que te invito a que me acompañes a ver el siguiente sondeo. Nos fuimos a la calle y les preguntamos a los niños. Quiero que los escuches porque, bueno, siempre escuchar a los niños es muy importante y muy revelador. Y les preguntamos, ¿tú a qué le tienes miedo? Vamos a ver qué nos dijeron. A varias cosas, por ejemplo, a la oscuridad y pues a veces a quedarme solo en la casa. Le tengo miedo a las serpientes porque te pican. A las alturas. Igual no tengo miedo a las alturas. Siento como un cosquilleo al subir y siento feo. A veces, cuando estoy en algo alto, me da miedo, me da cosa. A los payasos, por la película del payaso eso. A la oscuridad. A la oscuridad. Cuando estoy en mi cuarto y está apagada la luz, me da miedo, no sé, me da cosa. Fíjense, me da miedo, me da cosa, son las palabras que ellos utilizan y nos dicen diferentes cosas, ¿no? A las que les dan miedo y les da cosa. Queremos saber qué es eso, a qué se refieren nuestros niños cuando nos dicen me da cosa. Y bueno, tenemos hoy con nosotros un panel, estoy muy contenta de los invitados que tenemos el día de hoy. Se los voy a presentar: Julia Borbolla, de Niño de Rivera, psicóloga especialista en niños y adolescentes. Julia, ¿cómo estás? Muy bien, Cristina, muchas gracias. Qué gusto por la tenerte invitación. por aquí. Encantada de estar aquí. No, bueno, nos encanta, la verdad, que siempre estés aquí. Oye, hay diferentes tipos de miedos. Sí, bueno, hay miedos reales y miedos irreales, ¿no? El miedo al coco o el miedo... Esto es un miedo, pues, aparentemente irreal, porque es algo abstracto. Y hay miedos muy reales, ¿no? El perro que ahí viene encima de mí. Claro. Esa sería como la primera clasificación, ¿no? Muy bien, los iremos un poquito desmenuzando Claro conforme que vaya sí. avanzando. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos también con nosotros a Saúl Stepensky, él es psiquiatra especialista en niños y adolescentes. Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Oye, Saúl, ¿hay diferentes miedos en cada una de las etapas? Sí, por supuesto. Sí. Ya hemos visto muchas veces que entre más chiquitos somos, nuestro proceso de pensamiento es más concreto. No podemos analizar tan fácil. Por eso los medios son diferentes en diferentes etapas de la vida. Por el proceso de pensamiento. Un chiquito no puede pensar como uno grande y entonces no puede entender los miedos que a los adolescentes les dan, ¿no? Él ve una escena en una película o en la televisión y hay cosas que él no entiende. Las ve, pero no las entiende. A él no le da miedo una guerra porque no tiene la capacidad de pensamiento, de proceso de pensamiento abstracto para calcular que en una guerra pues la gente se puede morir. Él tiene miedo a lo más concreto, como decía Julia, ¿no? Claro. Pues bienvenido, qué gusto tenerte por aquí. También tenemos con nosotros a Palti Sommerstein, maestro en psicoterapia, coach y especialista en desarrollo humano. Palti, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar. Qué gusto tenerte aquí. Muchas Oye, gracias. fíjate que Saúl ahorita nos dice, bueno, son diferentes los miedos, ¿no? Un adolescente definitivamente puede ya tener este concepto, por ejemplo, de la guerra y lo que puede suceder, pero parece que los miedos que tenemos de chiquitos, a veces hasta la adultez no los llevamos, ¿no? A veces hasta usted los llevamos, sí. Tal vez los vamos modificando, pero tal vez son algo que tiene que ver con lo anterior. Fíjate que
un niño, y veo que hay muchos chicos aquí, ¿sí? Pues el cerebro está permanentemente funcionando y permanentemente creando. O sea que antes hablaba de un cerebro izquierdo y un cerebro derecho. Hoy se sabe que ya la cuestión, uno se entrelaza con todo. Y muchas veces el miedo tiene que ver... Hay unas neuronas que las neurociencias han descubierto, que las llaman neuronas espejo. ¿Sí? Jacobone, Rizzolatti las llaman neuronas espejo. Y la cuestión es que, ¿para qué sirven estas neuronas? Para poder hacer empatía con algo, empatar con algo similar, con algo que te dé confianza. Cuando alguien de repente entra a un salón, lo primero que hace, por ejemplo, hoy entré, ¿a quién me vi? Con mi amigo Saúl. ¡Oh, qué lindo! Entonces, como que empaté con las neuronas espejo de Saúl, que también me vieron a mí en forma bien. Luego me presenté con Julia y todo lo demás. Y la cuestión es que cuando alguien tiene que no puede encontrar esa empatía, el miedo tiene que ver muchas veces con algo que la persona no lo puede manejar, con algo que la persona es algo que no entiende, no sabe. Que no puede empatar Que con no eso. puede empatar con eso. Pues bien, ahorita nos irás diciendo un poquito más. Y bueno, también tenemos con nosotros a Angélica Jalife. Ella es psicoterapeuta de niños y adolescentes y es directora del Centro de Terapia y Desarrollo Infantil y Juvenil, CETEDI. ¿Cómo estás, Angélica? Qué gusto tenerte por ahí ayudándonos con lo de las redes sociales, que es tan importante. Me encanta estar aquí y hablar de este tema tan emocionante. Fíjate que ahorita que estábamos comentando en el panel, estaba escuchando a los especialistas conmigo, y bueno, hay una cosa muy interesante. Desde los 8 meses de edad, el niño empieza a percibir sensaciones de temor. Y hay algo muy importante. Los neuropediatras nos dicen que el niño cuando nace cree que el cuerpo de su madre y el de él están conectados, están unidos por lo mismo. No hay una separación. Entre los 6, 8 meses de edad, el niño se da cuenta por primera vez que su cuerpo y el de la madre no es el mismo. Y en ese momento el niño empieza a manifestarlo a través del llanto. Y pues si nosotros nos damos cuenta que mi cuerpo y el de mi mami no es el mismo, empieza a entrar la sensación de miedo y de temor. Por eso el niño es, no sé, todo mundo puede entrar a la recámara y el niño no se mueve y no se despierta. Apenas entra la mamá a la recámara y el niño se empieza a mover. Y se empieza a dar cuenta, 1, olfatea la leche materna. Y 2, se da cuenta por primera vez y empieza a llorar. Nadie lo puede cargar más que la mamá. Y la mamá dice, pero ¿por qué nadie lo puede cargar más que yo si estoy muy cansada? Quizá papá un poco porque empieza por el estímulo olfativo y se da cuenta que papá también es parte de su núcleo familiar. Pero el niño empieza a tener sus primeros temores desde los 8 meses de edad, porque descubre por primera vez que su mamá y él no son una sola persona. Fíjate qué interesante. Qué interesante. Oye, y ahí me surge a mí una duda, porque bueno, nos decían ustedes que el miedo es importante. El miedo es algo que tenemos que tener y no ignorar, ¿no? Claro. Y entonces, ¿para qué nos sirve, por ejemplo, el miedo desde los 8 meses? Es un instinto de supervivencia. Inicialmente, si lo vemos, es un instinto de supervivencia. Si el niño, hay un fogón encendido y hay una olla express o alguna olla con agua, en el momento en que el niño acerca la mano a lo caliente, se va a dar cuenta de que corre peligro. Entonces, realmente el miedo nos ayuda a sobrevivir, a poder pasar a lo largo del tiempo y decir, precaución, alto, no puedo salir corriendo en la esquina y si no me detengo, va a pasar un auto y me va a arrollar, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita que tenemos pequeñitos aquí, por eso ellos también se tienen que empezar a dar cuenta, ¿no? Claro, porque el miedo nos sirve. ¿Cómo estás, Oscarito? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos desde luego, darle la bienvenida al público que nos acompaña aquí en el estudio y también saludar a las personas que diariamente se conectan a través de internet por las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Darles la dirección para quienes quieran ver el programa en línea, en vivo, es www.11tvmexico.live.tv/internacional/, para que se puedan conectar a través de sus tabletas, teléfonos inteligentes y demás. Claro, importantísimo. Nos encanta que estén conectados con nosotros porque, bueno, el programa es, por supuesto, para ustedes. Y, ¿saben? Vamos a ver a continuación un capítulo de la serie de 11 niños, Una vez soñé. Acompáñame a verlo. Una vez yo soñé que cuando estaba contaminado México, estaba todo de fuego, todo estaba quemado, el cielo estaba rojo, olía mal. Un muchacho me dijo, tienes que salvar al mundo.
o si no se va a quedar contaminado todo. Y luego que le dije, ¿quién eres tú? ¿Tú qué quieres? Soy Drake y te voy a dar este mapa para que encuentres las 6 piedras de chocolate. La primera piedra estaba escondida en un cementerio. Que encontré una pala y encontré una piedra. La piedra de chocolate, la primera. Tenía que conseguir las 6 para completarlas. Y la segunda estaba escondida, en la nieve, abajo. Agarré una espada y entonces luego que ya tenía que matar a los hombres de nieve. Entonces tuve que cavar. Entonces luego ya encontré la piedra de la nieve, pero estaba muy fría. Tenía 2 y ya me voy al camino del agua, que tenía que nadar. Me encontraba con unos peces, así, pero estaban feos. Entonces luego que encontré la piedra de agua, entonces que luego tenía que ir en el aire, así en el aire me entró en mis ojos. Es que la piedra se transformaba como en el aire. Entonces agarré la piedra del aire, entonces ya llevaba 4. Y luego que me voy al otro camino del fuego, había mucho fuego y tenía que usar como un traje de agua. Y luego agarré la piedra del fuego y yo llevaba 5. Entonces la sexta, la última, ya tenía que encontrar a mi amigo, tenía que derrotar a los 2 hombres lobos. Entonces que los derroté y luego, pero mi amigo estaba encantado, entonces le quité la piedra. Entonces ya era la última. Entonces ya nos fuimos y comimos las 6 piedras. Comimos las 6 piedras. Se armó nada más este lado de México, pero que ya estaba bien. Y este lado todavía estaba contaminado. Entonces que se armó una máquina del tiempo. Le dije, no aprietes ese botón porque no sé qué va a pasar. Entonces que lo apretó con su codo, luego ya se arregló la mitad de México. Yo le dije, ¿a dónde la mandaste? Y él me dijo, en 20 años lo sabrás, en 20. Pues muchísimas gracias a 11 niños. Y bueno, Saúl, ahorita vimos que esto es un sueño, ¿no? ¿Lo que sucede en los sueños les puede ayudar a los niños a resolver los miedos? ¿Los eventos que suceden en los sueños? A ver, normalmente nosotros todos soñamos, los sueños son inconscientes, situaciones que tenemos durante la vida diaria, que son conscientes. Las cosas bonitas, puede ser, porque generalmente la mayoría de la gente sueña cosas bonitas, pero también la ansiedad que nos puede producir durante el día algo, como los miedos, se pueden traducir a un sueño, ¿sí? Quiere decir, los niños, bueno, primero que nada, los miedos son la respuesta a una amenaza. Cuando nos sentimos amenazados por algo, nos da miedo. Cuando los niños dicen, me da cosa, no necesariamente tienen miedo, tienen ansiedad o están nerviosos por algo que puede suceder, pero no necesariamente es miedo a algo. O sea, me da cosa puede significar, puede envolver muchas situaciones. Sí, y estoy nervioso. O sea, si nos subimos mañana a un edificio en construcción y todavía no hay ventanas, o aunque haya ventanas, te asomas y dices, ¡ay! Me da cosa. No necesariamente es que tengo miedo a las alturas. Y por eso ellos dicen, me da cosa. Nosotros también decimos, me da cosa. Entonces, situaciones que nos provocan ansiedad durante el día se pueden traducir en un sueño o en una pesadilla, ¿no? Claro.
hay situaciones que el miedo no bien manejado, pues nos sigue manteniendo con una ansiedad ahí que en la noche se nos revela, digamos, en un sueño. Claro. Es interesante también que inconscientemente los niños, para luchar contra un miedo que tienen, tratan de personificarlo, digamos. Nos vamos a tener que ir a un corte para que no te deje yo la mitad de la personificación, pero nos explicas ahorita, regresando al corte, a qué se refiere, ¿no? ¿Qué es esto? Y aparte, me llama mucho la atención porque, bueno, una cosa son las pesadillas y otra cosa son los sueños, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia ahí con el miedo, no? Bueno, recuerda que nuestros teléfonos están abiertos, recuerda que tu voz es importante para nosotros. No te vayas, en un momento regresamos. Sí, claro que sí. Generalmente los papás transmitimos nuestros propios miedos a nuestros hijos. Consciente o inconscientemente se los transmitimos. Sí, efectivamente, cuando el padre no sabe canalizar esos miedos, muy probablemente sean los actores principales del miedo, ¿no? Porque no ayudan a su hijo a poderlos de alguna u otra manera borrar, vamos a llamarlo así. Sí, porque muchas veces nosotros les transmitimos el miedo a ellos. Yo creo que sí influyen los padres, porque precisamente los padres somos modelos, somos ejemplo de los niños, y por consiguiente todo lo que ven que hacemos, a ellos se les transmite, y de alguna manera yo creo que sí se debe de alguna manera de relacionar esa imagen que tienen con los padres para con los niños. Bueno, es muy importante lo que acabamos de escuchar ahorita, porque los papás nos están diciendo si influyen ellos en el miedo de los niños o no. O sea, si la verdad los adultos somos, ¿no?, los que influimos en el miedo. Algunos adultos dicen, bueno, pues parece ser que es hereditario. Es muy importante con respecto al miedo evitar desconfirmar. Porque el miedo para el niño es real. Claro. Y si de repente alguien desconfirma, supóngase hay un niño y un papá, o una mamá, o un responsable, o un adulto, en el cual el niño confía. Y si en la persona que el niño confía lo desconfirma, pues en él se va a poder apoyar. Ahora, ese programa fue fantástico, y ese sueño fue fantástico. ¿Por qué? Porque primero el niño lo que hizo fue identificar. Para mí es muy importante identificar la causa de esa cosa, identificarlo, ¿sí? Y a partir de esa identificación, fíjate que muchos mitos en la mitología trabajaban como por ejemplo el centauro. El centauro, ¿qué era? Era algo que alguien no sabía lo que era mitad caballo, mitad hombre, entonces le pusieron de repente una figura de alguien determinado, y ya sabiendo que es esa figura, ya alguien puede hacer esa empatía, ese empatar con algo, y a partir de ahí ya lo puede llegar a manejar. Lo mismo que la oscuridad. De repente hay niños que le tienen miedo a la oscuridad. Perfecto, pero ¿qué es lo lindo de la oscuridad? Estrellita. Muy bien, ponle una estrellita, ponle una linterna, ponle algo que el niño pueda manejar desde sus parámetros, eso, y entonces ya cuando lo comienza a manejar, el miedo se modifica y desaparece. Dinos, Julia, por favor. A mí me gustaría como retomar y explicar un poco. El miedo es inversamente proporcional al poder. O sea, yo tengo miedo, como decía Saúl, a lo que no puedo manejar. En la medida que yo me siento poderoso, me siento menos temeroso. Y entonces esto es un juego. Si los niños son muy chiquitos, tienen más miedos que si son grandes, ¿no? Todos los seres humanos le tenemos miedo a lo que no sabemos, a lo que no conocemos, como comentábamos ya. Y entonces aquí el chiste es ir creciendo en poder. Cuando un niño tiene miedo a la oscuridad, tiene que sentirse poderoso ante la oscuridad. Tiene que tener algún recurso. En el programa que vimos era típico, ¿no? Había un miedo real e irreal, retomando. Un miedo real a la contaminación, porque la criatura ha estado oyendo que está contaminado el agua, los mares. De ahí lo volvió irreal, ¿no? Lo magnificó por su situación de niño, dijo, todo se va a encochinar, ¿no? Los niños no dicen, solo se contamina el Grijalba. No, ya estamos todos cochinos, ¿no? Porque soy chiquito y lo maximizo.
Y en el mismo sueño, él de repente tiene la espada o la piedra de chocolate y luego otra vez viene otra amenaza. Y él, nos fijamos cómo es un juego entre poder y no poder. Entonces, la clave está en que para ayudar a los niños a vencer los miedos, hay que hacerlos sentir poderosos a su medida, ¿no? Claro. Acompañarlos primero, yo te presto mi poder, y luego, poquito a poquito, te hago sentir que tú puedes con Claro. esto. Angélica, ¿quieres comentar? Está diciendo algo muy interesante, pero también vamos a ver algo real. Muchas veces, y aquí tenemos ahorita una pregunta en el Face que vamos a sacar también, muchas veces este miedo es transmitido inclusive por los mismos padres en forma inconsciente. Si mi mamá cuando se va la luz y empieza a temblar, ahorita que está tan de moda, ¿verdad? Aquí en el Distrito Federal, y empieza a gritar, el niño dice, si mi madre que es fuerte, grande y poderosa está gritando, entonces el niño per se, por sí solo, empieza a llorar y a gritar también. Entonces aquí sí me gustaría hacer una acotación mayor, comentar que es importante que el niño vaya manejando sus miedos y conforme va creciendo vaya teniendo menos miedo a la oscuridad, vaya haciéndose más fuerte a esto, pero también los padres, brincarnos ahora nosotros un poquito dentro de nosotros como padres y trabajar también nosotros nuestros miedos para no transmitirlos a nuestros Oigan, pequeños. pero a ver, justo hablando de eso, Angélica, hay algo que es interesante también. Los papás muchas veces lo hacen pensando que protegen, ¿no? De repente, bueno, por ejemplo, no te salgas a la calle que te roba el robachicos, claro, ¿no? O sea, ellos Pero al creen... mismo tiempo le dicen, ve y tú págale al señor, ve y pídele al... Entonces, a ver, este es robachicos y este señor es bueno. O sea, por un lado, sí les metemos miedo para protegerlos, y por otro lado les pedimos conductas similares de ve y pregunta, o ve y habla con el señor. Entonces, aquí hay una... Sí, o sea, como una que contradicción. Es una contradicción porque parecería que lo hacemos para protegerlos, insisto, pero al mismo tiempo los estamos llenando de un miedo que no Pero sé qué fíjate tan algo, real es, ¿no? si O sea, pero te voy a decir una cosa, Cristina. Si el niño te dice, mamá, tengo miedo a la oscuridad, o papá, tengo miedo a la oscuridad, hay que respetarle su miedo. En este caso, por ejemplo, con el niño el señor de la tienda, hay que respetarle su miedo y escucharle. Aquí importaría mucho el hecho de no burlarse del niño, no compararlo con otros pequeños. Ay, tu primo no tiene miedo, así es que se van los dos juntos a la recámara aunque estén viendo La Leyenda de la Llorona. Hay que respetarle el miedo al niño y enseñarle. Es que, vamos a ver, el miedo, como hablábamos de lo real y lo irreal, el miedo a que tú tengas a la oscuridad y se te presente la Llorona, tú no vas a fomentar como padre eso, pero le vas a decir, fíjate bien, no con cualquier persona puedes hablar afuera en el exterior. Sí, desunir esto y hacerle ver, no puedes hablar con cualquier extraño en la calle, pero sí puedes ir con el señor de la tienda y yo te voy a estar supervisando parado en la puerta que tú compres tu chocolate. Y eso que estás diciendo es importante por el hecho de... Sí, Oscar. Es que hay un comentario a propósito Sí. de esto, ¿Qué de dice? una mamá obviamente con desesperación, porque eso nos pasa a mamás y papás. Claro. Dice Tete Yunijos Rodríguez Rocha, mi hijo de 8 años tiene miedo a quedarse solo en casa, también a la oscuridad y a las tormentas con relámpagos y truenos. Pero es tal su miedo a las tormentas que se pone a caminar en la casa de un lado a otro y se tapa los oídos y comienza a llorar. Nos pregunta, ¿esto es normal? Porque se pone muy mal. ¿Cómo lo puedo ayudar? Aquí lo que me queda claro es que está respetando su espacio. Pero decíamos hace rato, Es lo que comentábamos. no ayuda a verbalizar, a preguntarle qué le está ocurriendo a su hijo. Pero, ¿qué hay que hacer? A ver, un consejo práctico para... Y hay que ver el acompañamiento del adulto a ese niño. Si de repente cuando va de un lado al otro, el adulto dice, bueno, perfecto, entiendo que tengas miedo porque la tormenta, sí, pero, Claro. el pero positivo, yo te acompaño. Y vamos a ver cómo de repente hasta podemos reírnos de la tormenta. O hasta podemos jugar con las tormentas, que cada vez que hay un trueno saltamos. ¿Sí? Y de repente cuando estás corriendo, pues haremos entonces a ver, vamos de aquí a la cámara, de la cámara allí, como que hay en una de las películas de Harry Potter, hay una escena buenísima de las primeras películas que habla de los ridículos. Sí. De algo que había algo, ¿sí? Y el profesor le decía que alguien tenía que decir ridículos. ¿Y qué te daba miedo? Y me da miedo mi abuela con no sé cuánto. Muy bien, ridículos. Entonces la abuela aparece con un sombrero y ahí entonces está la risa. Sí, Es bueno. quitarle Y ríete poder. del miedo. Es quitarle claro, poder. es quitar el poder, Oigan. es darle poder al niño. Ahora, Sí. pero puede haber ahí un miedo escondido tras la tormenta. Claro que sí. O sea, obviamente el niño está poniendo el miedo en la tormenta porque lo tiene que poner en algún lado, pero a lo mejor tiene mucho miedo a
a la soledad o mucho miedo a este padre agresivo, ¿no? O sea, Claro. estoy imaginando, obviamente, no tengo el conocimiento, pero siempre hay que ver un poquito más allá, tanto qué pueden cubrir un miedo a las arañas, ¿no? Como qué hay atrás, qué tan sensible es este niño a los sonidos, cómo percibe él estos sonidos. ¿Le pasará lo mismo con la licuadora? O le pasa, si es un niño hipersensible a estímulos auditivos, ya ahí tenemos una información. Oigan, ¿no? pero a ver, estamos enfocándonos, tal vez estoy equivocada, pero estamos enfocándonos a niños más pequeñitos. Pero ¿qué pasa cuando es un adolescente y le tiene miedo a ese tipo de cosas? Y sabemos que en las noticias se está oyendo todos los días que sí efectivamente hay inundaciones, que las casas efectivamente se caen, que existen desastres naturales reales y de repente ve esta situación. O sea, ahí sí estamos hablando de otras... Pues Y la también bronca del adolescente muchas veces es que el adolescente comienza a evitar hacer determinadas cosas. Trabaja por evitación. Claro. Y entonces, bueno, ve lo de tu tía. No, porque fíjate, entonces se enferma para evitar ella lo de la tía. Y ve o sea, como la cuestión es justamente trabajar, también brindarle el apoyo, empoderarlo a ese adolescente, a ese chico más grande. Se empodera de manera diferente, Palti. O sea, estamos viendo cómo empoderamos a los chiquitos, pero a los grandes, ¿cómo empoderas a un niño adolescente, a un adolescente? Es que, Cristina, te quiero comentar algo. Vamos a recordar, que ya lo habíamos platicado y si no lo volvemos a enfatizar, el miedo crece con los niños y nos va acompañando a lo largo de la vida. Claro. Ahí sí se tendría que sentar papá o mamá, la persona que esté más directa, que tenga mejor comunicación con el adolescente, sugeriríamos, a sentarse y decirle, ok, cabe la posibilidad de que esto pueda suceder, ¿no? Porque el chico ya tenía una dimensión más grande, lo que comentaba Saúl, ya tiene una dimensión más grande y ya se puede dar cuenta qué tanto se puede realmente contaminar las aguas y lo difícil que esto sería. Pero también siempre tiene que haber un acompañamiento de un adulto, tenga la edad de sea pequeñito preescolar o sea ya de imagen secundaria. Y por ejemplo, en este caso, ¿no? No burlarse de ellos, porque el adolescente se reprime mucho y se calla. Nunca descalificar, Nunca estamos haciendo lo descalificar. mismo. Pero A ahí ver, yo pero- le pondría la palabra el pero positivo. En vez del pero negativo, el pero positivo. Pero a ver- Pero ¿qué te gustaría o cuál sería tu meta? ¿Cuál sería lo que te gustaría hacer? Como que, claro que el adolescente viene distinto que un niño pequeño. Claro. Porque también hay menos cosas que de repente deja hacer al adulto. Pero, por ejemplo, a mí me llama, ahora sí que pensando como pensamos todos los papás, de repente decimos, no, mi vida, la verdad es que no tengas miedo a eso, en la ciudad no pasa. ¿Eso es recomendable o más recomendable sería decirle, mira, si sucede, podemos hacer esto, esto, esto? Dar alternativas. Lo que yo decía de la personificación hace ratito es que inconscientemente los niños le tienen miedo a las brujas, por decir. Claro. Pero ¿de qué se disfrazan cuando hay que disfrazarse? Sí. Pues de De brujas, de todo esto. Porque de alguna manera hay este eslabón ahí inconsciente que les dice, esto no es real, ¿no? Ya les hemos dicho, no hay brujas. Yo me voy a disfrazar de bruja para hacer muy claro que las brujas no existen, porque cualquiera se puede disfrazar de bruja. Que esto es lo mismo que se está diciendo de otra manera. Sí hay que ayudarles, como acabas de decir, ya sea chiquito o sea más grande. Los miedos sí persisten, estoy de acuerdo, pero van cambiando. Claro. Primero son miedos a los leones. Cuando el niño va creciendo y se da cuenta que no hay leones en la calle y que el león de la tele no le va a hacer nada, pues va dejando atrás el león. Pero al rato ya tiene miedo a las hormigas o a las abejas. No importa que el león sea grandotote, su proceso de pensamiento lo lleva a que le tiene miedo. Y después el proceso de pensamiento lo lleva a darse cuenta que no hay leones en la calle, pero sí hay abejas, que aunque sean chiquititas, lo pican y le hacen un daño. Eso no lo puede procesar un niño más chico. Ahora, estoy de acuerdo con todos de que hay que acompañarlos, ¿sí? Como dijo Palti, como dijiste tú, vamos a brincar, ¿no? O vamos a hacer esto. Pero también estoy de acuerdo que hay miedos que están guardados. Esta señora dijo que le da miedo a quedarse solo. Bueno, pues no es agradable estar solo para ninguno de nosotros. Aparte, si ya identificó el miedo, que tiene miedo de estar solo, pues ¿para qué lo deja solo? Pues ¿para qué lo deja solo? O sea, Pero a veces no hay remedio. Entonces, Pero si al a veces no hay remedio, pero perfecto, tú y yo estamos diciendo lo mismo. Perfecto, entonces, ¿qué podemos hacer en vez que de repente
el niño pequeño tiene su cobijita, o tiene su peluche, o tiene su esto, o tiene su otro, o de repente hay, no sé, yo hago un trabajo con niños, de repente los miedos se los pone adentro de una caja, pero primero se los identifica, se los pone dentro de la caja, se los cierra con diurex. Vaya a saber, inconscientemente podemos hacer un trance y que el infinito se vaya llevando los miedos, pero eso se va transformando. Fíjate Y cómo la idea es poder hay transformarlo. Con lo que decías antes, imaginemos que es un niño de 8 o 9 años que el fin de semana le toca irse con su papá, que está casado, con una señora que tiene hijos, que a lo mejor lo molestan. Claro, sí. Claro. Sí, o sea, Entonces, hay que rascar. Claro, hay que rascar. O sea, ¿por qué este niño tan inteligente, tan latoso a lo mejor en la escuela, que hace una bola Tan de bravo cosas, para tan enfrentarse bravo a otras para enfrentarse cosas? le está teniendo miedo a las abejitas, por decir, cuando ya hizo conciencia a través de sus papás, pues que no te acerques a las abejas. Ok. Claro que Oye, los puedo a ver, lastimar. Oscarito, Es que hay un ¿qué? comentario acerca de cuando es inevitable, ¿no? Ajá. Este tipo de cosas. Exactamente. Marisol Velarde nos dice que Así su es. hijo tiene 11 años y ya ha tenido 4 cirugías, que este año tuvo 2. Entonces su hijo le tiene mucho miedo al hospital. Dice que cuando lo van a pesar, desde allí comienza a gritar, a llorar, a asustarse y con una gran ansiedad. Dice, desafortunadamente todavía falta una cirugía más para mi hijo y no sabe qué decirle o qué hacer para darle tranquilidad y confianza y que esta ansiedad Hay desde luego no técnicas Hay que darle de poder psicoterapia sobre ericksoniana que lo que se hace es justamente hacer que el niño vea hasta inclusive lo positivo de eso y que va trabajando para él. Por supuesto, inclusive se vio que el corazón, cuando está recibiendo anestesia, manda, por la desconexión que siente, manda un montón de mensajes como diciendo, oye, ¿qué me están haciendo? ¿Ok? Claro. Pero sí hay formas de poder trabajar esa cirugía Ahorita con regresando, inducciones, nos con dices trances. cómo. Sí. Ahorita regresando nos dicen cómo. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Ok. Sí. No. No, a veces no se lo cuento porque me da pena. Que es un secreto. Cuando me invitan a ir tan arriba, digo que no. Les digo a mi papá, ¿por qué no? Les digo que si ellos se van a subir, que alguien se quede conmigo. Que soñé con un payaso o les tengo miedo a los payasos. Que se me apareció alguien y ya ellos, ya, mi mamá ya me calma y ya me voy a dormir. Bueno, ya regresamos. Qué bueno que continúan con nosotros. Tenemos comentarios en las redes sociales. Tere Cárdenas Martínez en Facebook. Tengo una hija de 10 años y realmente me preocupa que le tiene miedo a todo. Que si llueve, que si hay relámpagos, si se queda sola, la oscuridad. Es más, no se duerme si yo no me acuesto a dormir con ella. No va al baño sola, etcétera. Ya me está desesperando y no sé cómo ayudarla. ¿Podrían orientarme, por favor? Lisette Romano. Mi hijo de 3 años cambió su seguridad a partir de una clase de natación. Él me platica que había mucha agua, mucha gente y que estaba ahogándose. Yo le pregunté a la Miss y me compartió que al principio lloró y después empezó a participar en la actividad. Sin embargo, a partir de esta situación se ha vuelto muy miedoso y ya no le gusta quedarse solo. Nos pide ayuda para que la podamos ayudar, saber qué puede hacer. Sari Alcocer, yo tengo una duda para ojalá pudieran quitarme, una duda que ojalá le podamos quitar, que es muy importante. Su hijo de 1 año últimamente se golpea en la cabeza con la mano. Lo hace cuando su padre y ella lo ven. Investigué la causa y encontró que podría ser una actitud para llamar la atención, claro, o un modo para estabilizar a la familia cuando hay ambientes violentos con gritos en casa. ¿Qué tan cierto es eso o si se trata de un miedo? Llamadas telefónicas. Un anónimo nos dice, me quedé huérfana desde que nací, crecí con mi familia adoptiva, pero con el paso de los años encontré a mi hermana, la cual me confirmó un sueño que he tenido por más de 40 años. El sueño siempre fue viéndome a mí de bebé como una persona y como una persona me balanceaba para tirarme a un pozo.
gritándome que me quería matar, sin saber que esto había sido cierto, porque una vecina que sufría de sus facultades mentales hacía eso. Ahora que lo sabe, está totalmente de acuerdo con lo que dicen los especialistas. Otra llamada nos dice Selene: tengo un hijo de 12 años y le tiene miedo a la oscuridad. La maestra de la primaria me decía que tenía miedo a crecer y se siente sobreprotegido. Actualmente va en la secundaria y se comporta como niño. ¿Qué le podemos recomendar? Y finalmente en Twitter... Porque si no... En forma global va. Déjame nada más un comentario más en Twitter y ya Si estamos. no, nos da miedo no acordarnos. No acordarnos de todo que nos dijeron. Es como una idea global, ahorita que acabe Así Oscarito. es. Mariana Prado: mi hija desde los 3 años hasta los 10 incrementó su miedo a las máscaras e imágenes, hasta que acudimos a una terapia cognitivo-conductual y eso afortunadamente le ha ayudado mucho. Ahora sí, la respuesta a todas estas preguntas en unos minutos o en unos momentos más. Pero antes de eso, vamos a ver el siguiente testimonio. Tengo un hijo de 5 años, es el único. El problema que mi hijo tiene es que, bueno, le tiene miedo a la oscuridad, miedo de repente a sus juguetes, miedo a estar solo, no le gusta estar solo. Resulta que el niño duerme conmigo desde que nació. Obvio, cuando yo intenté pasarlo a su cama, pues no quiere, él quiere estar con su mamá, con su papá. Su cama es mi cama. Entonces, pues él tiene una recámara muy bonita para él y no la quiere usar. He intentado pasarlo, pues se va 1 mes, 2 meses, pero regresa otro. Entonces, bueno, a lo mejor ha sido el hecho de que nosotros como papás no hemos estado, pues no obligándolo, no, más bien intentando que él con gusto regrese a su cama. Las consecuencias que nos ha acarreado esto: una, pues el papá no descansa. Resulta que en las mañanas el niño está con mamá y llega en las noches y se le pasa encima de la espalda al papá. Entonces el papá dice: vamos, mi cama es tan grande y no la disfruto, no duermo, no descanso. Conmigo pues no tengo problema, nada más que me patea, me bracea y todo. Cuando él está solo en su habitación, pues bueno, antes de que se duerma como tal, lo llevo a la cama, le cuento un cuento, estoy con él un ratito. Se duerme, después del cuento ya, se duerme. Pero a medianoche o en la madrugada, mamá, y ahí voy, ¿qué pasa? Es que me da miedo. ¿Qué te da miedo? Es que los zombies. Resulta que luego el niño tiene otros primos mayores que él y ve en los juegos de video los zombies. Él en ese momento dice: yo quiero los zombies, quiero que peleen todo. Pero ya cuando se trata de dormir solo, dice que lo persiguen los zombies. Y cuando lo llevo a su cama, trato de que él vaya a gusto, ¿no? No lo mando a, te vas a la cama y te quedas ahí. No. Lo llevo a su cama, platico con él. Yo soy mucho de contarle cuentos, un libro. Es más, me acuesto un ratito con él, ya que vi que descansó, está tranquilo. Soy mucho de hacer una oración. No tenemos alguna como religión, pero sí soy mucho de hablarle mucho de Dios. Entonces, a ver, platica con él, dile: dame un buen descanso, pídele mucho porque tenga sueños hermosos. Y si tienes sueños feos, no te preocupes. Despierta un poquito y pídele a él que te dé ese descanso que necesitas. Sí, mamá. Mira, yo creo que los miedos de los niños sí influyen el miedo de los papás, ¿no? ¿Por qué? Yo en lo personal soy muy miedosa, pero soy así, siento yo. Que esa parte, yo no sé si sea hereditario o uno lo transmita. Entonces, ese es el problema, que yo siento que mejor puede ser transmitible hasta eso, ¿no? Pues bueno, yo de repente platico con mi esposo y le digo: ¿sabes qué? Vamos a ver a lo mejor un especialista, ¿no? Alguien que pueda tratar de sacar de verdad qué es lo que tiene y poder ayudarlo mejor. ¿Por qué? Porque aunque vuelvo a repetir, ya va a cumplir 6 años y no es posible que todavía duerma en mi cama, ¿no? Bueno, pues muy interesante todo lo que esta mamá nos está compartiendo. Creo que hay elementos importantes que podemos resaltar, Saúl, por favor. Sí. A ver, una de nuestras chambas principales como papás es darle seguridad a nuestros hijos. Seguro. ¿Ok? Y a partir de eso,
pues surgen muchas cosas que se han estado diciendo aquí. Entonces, yo no le tengo que echar un rollo a mi hijo de un miedo que sabemos pues, que es irreal, ¿no? No está ahí. Pero bueno, hay ganancias secundarias para los papás y para los hijos. Yo con A esa ver, mamá no me quitaría el miedo. Me cuenta el cuento, me va a visitar. Cuando quiero duermo acá, cuando quiero duermo allá. Yo me quedaría así. Tú también. Feliz. Si ustedes, chavos grandulones, tuvieran una novia que los apapache, los acompaña y está todo el tema, ¿la cambiarían? Pues claro que no. Entonces yo sigo teniendo miedo. Es que así Y funciona. la mamá también a su vez tiene miedo a ser mala mamá. Claro. A forzar al niño, a hacerlo sufrir. Entonces ahí son una mezcla de Sí, miedos dice, se lo juntos. digo de forma bonita, vete a tu cama. No le digo, vete a tu cama. No, perdón, al niño, afortunadamente los que hemos sido papás, hemos tenido que hacer esas cosas. Claro. Entonces vamos y nos sentamos en el suelo y le ponemos la mano en la cama al niño para que sienta que ahí estamos. Pero si le damos la mano al niño o nos metemos a la cama con él, pues el niño no... ¿En qué momento me Una voy de cuestión ahí? fronteras, ¿no? ¿eh? Claro. Ahora, Ahora, ¿por qué? A ver, mío es mi dormitorio y mío es el dormitorio de mis padres y Pues cuando sí. yo estoy y la cama mía y la cama... O sea, es todo un O revuelo. sea, toda la casa es su territorio. Claro. Pero además, yo no sé qué pasa en esa pareja, que les conviene que en la noche esté de un lado y en la mañana del otro, porque tenemos que ser realistas. La cama matrimonial tiene muchas funciones y por alguna razón ahí se está perpetuando que Un no boicot. haya algunas funciones que tienen que debería de cumplir. Claro, por supuesto. Ahora, también Sí, los Julia. niños cuidan de noche. Si los padres tienen problemas entre sí, dicen, yo voy a checar en la noche a ver si ahí siguen. Y esto de que me despierto en la Claro. noche y voy al cuarto de mis papás es una manera de ver De y asegurarme checar que estén ahí. que todo esté ahí. Claro. ¿no? Oigan, pues fíjense que por aquí tengo, ¿cómo te llamas tú, pequeñito? Carlos. Por aquí tengo a Carlos. Carlos, ¿a ti qué te da miedo? ¿Qué me contaste hace rato que te daba miedo? Bueno, pues a veces me da miedo en los temblores que se caiga la casa. Ajá. Y también otra cosa me dijiste que te daba miedo. El metro a las 7 de la mañana. El metro a las 7 de la mañana. Eso sí, por allá también nos dijeron. Y las agujas, ¿no? También. ¿Por qué te dan miedo las agujas? Porque yo antes estaba enfermo y casi todos los días me picaban. ¿Qué le podemos decir a él de los miedos que Oye, él ¿por qué te da miedo el metro a las 7 de la mañana? Porque hay mucha gente. Claro. ¿Y por qué te da miedo que en un temblor se caiga la casa? No sé. No, a ver, yo creo que sí sabes. ¿Tu casa es una casa que fácilmente se caería? No es un edificio. Es un edificio. ¿Y qué pasa a veces cuando tiembla en la ciudad? Pues nos salimos de la casa con mis perros. Ajá. ¿Y por qué te da miedo que se caiga el edificio? No sé, siento cosas. Oye, Carlos, pero no eres el único que le da miedo, ¿verdad? Cuando tiembla y todo el mundo se sale y los perros, ¿tú has notado a las demás personas? ¿Qué tal están? ¿Felices? No, ¿verdad? El miedo se pega. Oye, pero déjame decirte algo, Carlos, muy importante. Dices que has estado enfermo y te han picado muchas veces. Eres muy valiente, yo te felicito. Gracias. Porque ese miedo a las agujas, pues la verdad que las agujas te han de tener miedo a ti, porque las has vencido. Yo te felicito, Carlos. Gracias. Ahora, Cris, hay dos cosas. Muchas veces los adultos evitamos ponernos en lugar del niño, pero bajarnos al niño, ¿sí? Si de repente, Carlos, tú estás a las 7 de la mañana en el metro y hay un montón de gente que puede medir 50, Además le ves 60 las pompas centímetros a más que tú, todos. y tú le llegas hasta aquí, pues de repente perderías o te sentirías muchísimo más cómodo si tu cabeza está a la altura de la mayoría de la gente. O si tienes un lugar mejor para respirar, ¿cierto? Porque muchas veces alguien dice, le tiene miedo a los perros. Tienen miedo a los perros, claro, pero un perro tiene la misma altura y hace un montón de ruido. Cambio el adulto, lo ve de arriba y dice, pero ¿qué puede hacer este perrito chiquitito? Hay que meterse a la altura del niño también, ¿sí? Y aparte, yo quisiera volver a la cuestión esta del hospital, que me parece muy importante. Que él lo comparte, porque él estuvo Sí, mucho claro, tiempo en por el hospital. supuesto. Primero, tú sabes que hay una forma para poder hacer
que la aguja, por un lado, para nada te moleste, para nada te pique, o sea, para nada te moleste la picadura de la aguja, y por otro lado, ayudar al doctor para que la aguja vaya adentro. ¿Sabes cómo es? Cuando el doctor va a poner la aguja, te tiene que avisar cuándo. Uno respira profundo, junta aire en la barriga, y el momento de respirar es cuando la aguja va para adentro. ¿Sabías eso? Sí. ¿Te lo dijeron eso? Dime, cuando respira profundo y la aguja va para adentro, ¿molesta tanto? Para nada, ¿cierto? Y encima le ayudas a lo que está dentro de la aguja para que te ayude a ti. Oye, ¿tú sabías lo que te estaban haciendo todo el tiempo? ¿Qué te hacían? Me estaban poniendo quimioterapias. Ajá. Y me estaban subiendo las plaquetas. Eso es. ¿Y sabías para qué era eso? Eso es. Entonces, cuando te explican, hablando de la llamada, cuando los niños saben para qué es, y después se les explica, pues, el dolor que van a tener cuando les piquen si no respiran al mismo tiempo, o la molestia, o por qué lo vendaron, el niño tiene esa capacidad de ir entendiendo. Oye, Julia, tú justo tienes ese programa, ¿no? Platícanos un poquito. Sí, bueno, no soy yo, Antenas, que va con los niños en los hospitales y todos sus amigos de Antenópolis, que son unos extraterrestres, Carlos. Ellos están en los hospitales para explicarles a los niños exactamente eso. Y cuando tú sabes que, por ejemplo, ¿a qué le tenemos más miedo? ¿A la aguja o a que nuestro cuerpo se enferme y nos sintamos muy, muy mal? ¿Qué será peor? ¿El piquetito de la aguja o no poder jugar y no poder levantarse? Pues yo le tengo más miedo a la aguja. De plano. A la aguja, porque es lo primero que le llega. Es lo primero que te llega. Ahora, fíjate cómo es cierto. A mí también no me gustan las agujas, real. oigan. Las agujas son algo raro, es algo duro, es algo no sé, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Ahora, tú sabes, yo trabajo con los doctores de la risa. Me pongo mi nariz roja, me pongo mi sombrero, mi bata y me convierto en Palty Potter. ¿Ya? Y resulta que posiblemente junto a lo mismo que hacen ustedes con Antenópolis, ¿sí? La cuestión es inclusive poder trabajar junto con los niños, junto con la gente que está afectada con tal y cual cosa, para poder sobrellevar ese momento hasta jugando lo mejor posible. Claro. No, y además aceptar que ese miedo nunca se va a ir. A nadie nos va a gustar nunca que nos piquen. No. Pero a lo mejor baja de tamaño. Porque hay un miedómetro, ¿no? Hay miedos de 10, hay miedos de 5, hay miedos de 2. Y el chiste es que tu miedómetro, con respecto a las agujas, baje tantito. Es como si tú tuvieras un control remoto. ¿Sí? ¿Conoces un control remoto? ¿De dónde? ¿Qué usas con control remoto? Tengo un helicóptero de control remoto, mi televisor. Y algo que pueda poner más fuerte o más bajo, como ahora, por ejemplo. Sí, si le pones bajito, de repente hay algo, pero lo hace mucho más bajito. Y lo puedes manejar. Porque de última, si tú respiras, tú decides cuándo respiras profundo para que te metan la aguja. Y tú tienes el poder de cuándo te ponen la aguja. ¿Cierto? Yo quiero decir algo. Oigan, ya nada más tenemos, ahorita regresando, vamos a un corte. Mil gracias. Gracias por platicarnos de tu miedo. En un momentito regresamos. Hay ocasiones en que el miedo de los niños se transforma en una ansiedad incomprensible para los adultos. Debido a ello, Louise Reed, en su libro Cómo curar la ansiedad en los niños, nos propone una reflexión sobre las estrategias que estamos utilizando para darles un sentido de seguridad a nuestros hijos. Para Reed es importante entender que la seguridad frente a la vida se comienza a gestar desde los primeros meses de vida. De hecho, nos invita a entender que la cólera, la agresividad y los sentimientos de tristeza pueden ser el reflejo de un miedo que el niño no sabe cómo expresar y que sin embargo puede sentir con gran intensidad. Si como padre o madre quieres ayudar a tus hijos a crecer con la seguridad de que la vida no es algo para temer sino para disfrutar, entonces este libro es para ti. Bueno, mañana tenemos un programa muy interesante. Hablaremos acerca de las manías y obsesiones. ¿Conoces a una persona que viva así? O tal vez tú mismo o tú misma actúas de esa forma. Yo, por ejemplo, conozco una persona que ordena su cartera de la siguiente forma. Los billetes tienen que ser del mayor en valor, desde luego, del mayor al menor y del más nuevo al más viejo para siempre deshacerse del más viejo.
sus discos están ordenados en orden alfabético. Lo mismo las películas y los libros. Y esa persona la conozco también porque la veo todos los días al rasurarse en el espejo frente a mí. O sea, se trata de mí, desde luego. Y puede convertirse en un problema, sobre todo para quienes te rodean. Pero ¿qué tanto te puede afectar? Casi hicieron el programa para mí. Así es. Así que mañana yo estaré expuesto aquí en este... No, no es cierto. Desde luego, pues es un programa para todos, pero claro, te recomendamos que lo veas. 9:30 de la mañana, 5341-1193 y 5341-4687 los teléfonos para venir aquí al estudio. Vamos a ver el resumen de lo que ha pasado hasta el momento. Sí, bueno, hay miedos reales y miedos irreales, ¿no? Desde los 8 meses de edad, el niño empieza a percibir sensaciones de temor, porque descubre por primera vez que su mamá y él no son una sola persona. Realmente el miedo nos ayuda a sobrevivir. Los miedos son la respuesta a una amenaza. Situaciones que nos provocan ansiedad durante el día se pueden traducir en un sueño o en una pesadilla, ¿no? Muy importante con respecto al miedo, evitar desconfirmar. Y en la persona que el niño confía lo desconfirma, pues en él se va a poder apoyar. Es muy importante identificar la causa de. El miedo es inversamente proporcional al poder. En la medida que yo me siento poderoso, me siento menos temeroso. Todos los seres humanos le tenemos miedo a lo que no sabemos, a lo que no conocemos. Para ayudar a los niños a vencer los miedos, hay que hacerlos sentir poderosos a su medida. Muchas veces este miedo es transmitido inclusive por los mismos padres, en forma inconsciente. El miedo crece con los niños y nos va acompañando a lo largo de la vida. Tengo 2 hijos, Jorge Alberto de 10 años y Carla Valeria de 6, y estoy esperando un bebé. Jorge tenía miedo a dormir solo, teníamos mucha dificultad con él porque nosotros vivíamos en una casa más pequeña donde compartíamos la habitación. Yo trabajaba, entonces cuando nosotros nos venimos a vivir aquí, pues él ya tenía su espacio donde dormir y le costó mucho trabajo. Entonces mi esposo y yo optamos porque él compartiera la recámara con su hermana menor, pero no era suficiente, o sea, él seguía manifestando que tenía miedo por las noches. Fue como 6 meses en el que él empezó a tener problemas, lloraba, por las noches se levantaba, y pues nosotros lo escuchábamos, a veces lo regañábamos y por el miedo a que lo regañáramos no nos iba a buscar a nuestro cuarto. Nos decía que no podía dormir, que estaba muy oscuro, que no le gustaba un muñeco, que veía cosas, entonces pues sí, fue difícil, fue desesperante. En ese entonces Jorge asistía a un círculo de estudio. La maestra que daba el estudio era psicóloga y se enfocaba en los niños. Después de su valoración, de analizarlo, ella me dijo que nada más era una etapa. Yo platiqué con él, tuve que tener mucha paciencia con él, porque si es desesperante, tú ya en la noche ya te quieres dormir, estás cansado, entonces, o sea, todas las noches escucharlo llorar, a veces no tienes la paciencia, pero tú escuchas su angustia de ellos y pues te levantas a ver, pero platicas, le explicas, incluso te llegas a acostar con ellos, pero rompes tu rutina y tu forma de descanso, incluso hasta tus momentos que estás con tu pareja. Fueron por etapas. Primero comenzamos a dejar luz encendida, que compartiera el cuarto con su hermana. Veíamos que pasaba una noche, a lo mejor a la otra se levantaba, pero su angustia pues ya era menor. Después optamos por dejar encendida la luz del pasillo entre las recámaras. Entonces, o sea, él ya tenía seguridad de levantarse al baño o de cualquier cosa. Y pues platicar mucho con él, mucho. Miedo sí tiene todavía, pero no es el miedo, el problema que teníamos hace 2 años. Él, si se va la luz y corre y mamá, pero, o sea, también ya sabe mantenerse, o sea, a lo mejor su primer impulso es correr, pero yo creo que dentro del mismo, no, pues no pasa nada, ¿no? Me habla, o yo de inmediato le hablo, y entonces le doy seguridad, que sepa que estoy ahí, que no le pasa nada. Bueno, pues en estamos viendo otro caso, lo que acabamos de ver, de cómo lo maneja otra familia. Saúl, ¿querías comentarnos algo? Quisiera comentar algo que creo que es muy importante. Una cosa es lo que nos da miedo y otra cosa es lo que no nos gusta. Ok. A mí no me gusta
que me saquen sangre con una aguja cuando me hago mi chequeo. Pero la aguja no me da miedo. Sí, son dos cosas diferentes. Claro. Entonces, a Carlos, si yo te enseño una aguja aquí ahorita, ¿te da miedo? ¿Te vas corriendo? No. Lo que no te gusta es, pues claro, que te piquen. Entonces sí es importante, porque los niños o nosotros mismos podemos decir, nos da miedo, no sé, el temblor. Bueno, a mí no me gusta el temblor porque, claro, entro en una ansiedad de que no vaya a pasar algo, ¿no? Claro. Ahí sí hay combinaciones. O no me gustan las víboras y también me dan miedito. ¿Sí? Pero yo puedo ver una víbora dentro de en un serpentario, ¿no? En una pecera. Ahí no me da miedo entrar. Me daría miedo estar caminando en el campo y encontrarme una víbora porque me da miedo que me muerda. Claro, porque ahí ya estás Pero vulnerable. me chocan las víboras. Yo no tendré una víbora en mi casa. No tanto por el miedo, sino porque no me gusta. Sin embargo, hay una producción mental. O sea, los niños también producen y dicen, yo veo la serpiente ahí, pero entonces mi miedo es a que se salga, a que se rompa el serpenta. O sea, también hay producción. Yo les quiero contar una anécdota. ¿Para qué vas a llevar al niño a ver una víbora? Para tener una aproximación sucesiva y decir, si el niño tiene miedo a las víboras, yo primero le enseño una foto y luego a lo mejor de lejos podemos ver que allá hay víboras. O sea, si poquito a poco lo voy acercando, prestándole mi poder, lo voy acercando, lo puedo lograr, a lo mejor no que la víbora le camine por el cuerpo, pero que ya no tenga esta reacción tan desmedida. Oye, a ver, pero a mí me gustaría que escucháramos a estos pequeñitos porque son miedos que tienen que ver con cosas un poco más difíciles de solucionar tal vez, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Alberto Castillo Manríquez. Alberto, me da mucho gusto que estés aquí. Oye, cuéntales a todos ellos, ¿tú a qué tienes miedo? A estar solo. Tiene miedo a estar solo. ¿Por qué tienes miedo a estar solo? ¿Cada cuándo estás solo? Cuando estoy dormido, mi papá se va con mi mamá y mi hermano. Y como yo siempre me despierto temprano a veces y a veces no, me despierto temprano, siempre se van. Me quiere despertar mi hermano y no puede. ¿A dónde se van? Al parque, porque la otra vez le prometimos que nos iban a llevar al parque y nada más a mi hermano llevaron porque yo no me desperté. Y cuando despertaste estabas solo. ¿Qué le podemos decir? Pues que lo entiendo muy bien, que entiendo muy bien que si yo no estoy alerta, ¿qué tal que se van todos y me dejan, ¿no? ¿Y cuántas cosas pueden pasar cuando uno está solo? Ahí tú has de pensar, ¿verdad, Alberto? ¿Qué puede pasar? Que alguien entra a la casa. Ok, ¿qué más? Que cuando estoy solo y salgo, un ladrón me roba. Ajá. Que no haya nadie que te cuide, ¿verdad? Pero aquí habría que entonces platicar con papá y mamá para que le aseguren a Alberto que ellos saben cuidar muy bien. Y no necesariamente cuidar es estar ahí en sí. A lo mejor pueden cuidar desde otro lugar o pueden cerciorarse que si se van él esté seguro, en fin. Que cierren bien la puerta de la casa. Ahora, claro. Alberto, cuando se van, ¿te dicen, Alberto, nos estamos yendo, chao, hasta luego? No, porque está dormido él. Estás dormido. ¿Y con quién tienes un muñeco, algo que duerme contigo? ¿Quién? Mi elefante. ¿Cómo se llama tu elefante? Le llamo Elefantín. Elefantín, órale. ¿Y él está contigo en la cama? ¿Sí? Sí, Ahora, la otra vez, todos los días se cae porque yo me muevo y la otra vez pensé que me iba a agarrar y tirar porque yo lo tiro. Ajá. Le dio miedo que Elefantín lo tirara. Que Elefantín te tirara. ¿Qué te gustaría algo que hagan tus papás o tu hermano, que habría hasta de un hermano, cuando se van? ¿Te gustaría así seguir durmiendo como tú sigues durmiendo? No. ¿Qué te gustaría?
Dormir así tranquilo. Dormir tranquilo. Que te avisen o que te despierten. ¿Te gustaría que se despidieran de ti? ¿No? No. Ok. O sea, que te dejen dormir, pero que no se vayan. ¿Cómo es la cosa? Que me dejen dormir, porque a veces me gusta dormir. Ok, y si ellos tienen que salir en lo que tú estás durmiendo, ¿Qué pueden hacer? Si te ponen un cartel grandote, por ejemplo, que te diga, tú sí lees, ¿sí? O ¿Sabes una leer? mano que te digan chao. Sí. ¿Sí? Si te ponen un cartel grandote, tú sabes que ya se fueron. Pero que pensaron en ti cuando se fueron. y que te dejaron seguro. Y que te dejaron seguro. ¿Eso te gustaría? ¿Sí? Pero un cartelón grandote que tú cuando de repente te despiertes veas el cartel con la mano que diga, chao, te queremos mucho. Y Al rato venimos. y al rato volvemos. Y está todo seguro. ¿Cómo te sentirías si te despiertas y ves el cartel? Bien. ¿Te sentirías diferente? Ok, Sí. perfecto, porque a veces los papás se tienen que ir a trabajar. Pero la cuestión es que tú te despiertes y sepas, estarán, no estarán, estarán, no estarán. Oye, Alberto, ¿cuántos niños de tu colegio se los han robado? Ninguno. ¿No? ¿Seguro? O sea, no está tan fácil, ¿verdad? Sabes que los papás son buenos cuidadores, aunque no sepamos cómo. A mí un niño me dijo, es que mi papá duerme muy profundo. Porque pensaba, dice, si entra alguien, mi papá no lo va a oír. Pero los papás tenemos un sueño que tiene alarmita de papás y de mamás. Y entonces, si hay algún peligro a nuestros hijos, nos despertamos. Si no, pregúntales a ellos. Vas a ver. Oigan, pues Aparte, muchas gracias. ¿cierran la puerta de la casa cuando se van? Pues sí. ¿Sí? ¿Tú checaste o alguna vez te mostraron como cuando ellos cierran No, la es puerta que- queda bien cerrada? Es que la otra vez mi papá se fue a salir con mi mamá y mi mamá no cerró la puerta bien y se quedó abierta, así es que la cerré. Ese es un y miedo tú muy sabes real. cómo cerrarlo. Nada más ¿Sí? le empujas y ya se cierra. Nomás le empujas y tú sabes muy bien empujar y cerrar. Perfecto. O sea, él sí sabe también cuidarse. Muy bien. ¿No? Súper. Sí. Señores, a los papás, a veces nuestra fantasía es que nos dejaran dormir y que cuando despertáramos no hubiera nadie en la casa y decir, oh, qué rico, ¿no? Que pues, estoy tranquilo un rato porque si no tengo que preparar lunch y todo el rollo. Pero eso no pasa con los niños igual. Nuestra fantasía es una fantasía porque sabemos cómo manejar el que nos dejen solos allí un rato. Claro. Pero los niños Niños no ni lo solos, pueden sí, manejar, Y recuerda- aunque los niños sepan cómo prender la estufa, cómo apagarla, cómo abrir la puerta, cómo cerrar la puerta. Sí. Es una angustia quedarse solos Solo. porque no pueden manejar todo lo que pudiera suceder. Bueno, casi todo. Y los adultos pues, sí podríamos. Claro. Y es Oye. que aparte a esta edad, pues sí están manejando estas dos partes de la realidad, que es la fantasía y la realidad, Así es. y a ellos se les mezcla, ¿no? Claro. ¿Cómo la diferencian a esta edad? Oye, hay una parte que creo que no se ha comentado hasta el momento, pero hay una frase donde incluso dice, hasta me hice pipí del miedo. Claro. Y hay niños y niñas que por este gran terror que generan durante la noche, pues evidentemente pierden el control del esfínter. Claro. ¿Qué pueden hacer? Es la pregunta a muchas mamás y papás. ¿Qué pueden hacer para darles esta confianza y para que no haya este problema? Hay un periodo en el que, digamos, entre comillas, se vale hacerse pipí, digamos, ¿no? Sin embargo, el porcentaje de niños que hacen pipí no es tan alto. La mayoría lo va controlando, ya que acabaron el proceso de entrenamiento. Evidentemente, bueno, no evidentemente, perdón, la mayoría de los casos son por ansiedad. Habrá que investigar a dónde está esa ansiedad. Investigar no quiere decir que hay que sentarlos enfrente a los psicólogos, hacerle 20 pruebas. No, a veces en las entrevistas va saliendo, los niños ganan seguridad. En los casos que se han dicho aquí, pues podría haber pasado eso, a lo mejor no. Sí, es un poco decir, el cuerpo habla por nosotros. A lo mejor Sí. tú tienes un miedo y tu cuerpo se hace pipí como para avisar de este miedo. Sí. Y investigar se refiere, yo entiendo, Saúl, a cuándo aparece, cuándo no Así aparece. es. Si lo dibujamos, ¿cómo sería?
¿no? Y luego el tip que das tú tan bueno de, órale, vamos a poner chinos y peluca, ¿no? A tu monstruo del miedo y nos vamos a reír un poco de él. Entonces, ya podemos ahí investigar. Ahorita en un ratito, Alberto, ya investigamos, ¿no? Que no era solo un miedo irreal o un miedo fantasioso, era un miedo muy real porque Cristina, la puerta se quedó abierta. Yo quiero comentarte algo rápido. Existen... Perdón, ¿sí? pero nos vamos a un corte. corte. Ok, perfecto. En un momentito regresamos contigo. Existen tres... Ya lo sentí. Ya sentí el miedo. Sin embargo, no es solo lo que aprenden con sus amiguitos o en la escuela lo que va a influir en ellos, pues aquello que aprenden en casa determinará mucho de su futuro desarrollo por la vida. En el libro A ser feliz también se aprende, Niva Miličić nos propone una breve revisión de las etapas más importantes que nuestros hijos atravesarán antes y durante su paso por la escuela. Para esta autora, el sano crecimiento del niño comprende, además del plano físico, el correcto desarrollo en lo cognitivo, afectivo y social, acompañado con normas disciplinarias oportunas y precisas. En definitiva, este libro te proporcionará breves consejos para promover el desarrollo integral de tu hijo. Platicando con ellos y decirles que pues no todo es malo, o sea, sí hay cosas malas, pero hay que procurar vencer ese miedo de una u otra forma, ya sea que si le tienen miedo a un animalito, procurar que lo agarren o que lo estén viendo, observando más que nada. Con la comunicación, hablar con ellos de las cosas de la maldad, las cosas buenas y malas, en el aspecto de que no tengan miedo a las cosas, pues, o sea, el miedo siempre va a existir, porque el miedo es una adrenalina que te orilla al pavor, al miedo, o sea, el miedo. Pero si uno a los hijos les orienta, les platica desde niños cómo es la vida, cómo son las cosas buenas y malas, pues ellos van de esas mismas experiencias que tengan en la vida, les van a servir para vencer esos miedos, ¿no? Le ayudo a enfrentarlo, primero enfrentando mis propios miedos que les voy transmitiendo y también enfrentar los suyos, ¿no? Le pongo una especie de retos, platico con ella y creamos como una historia para vencer estos miedos. Yo creo que para poder erradicar esos miedos, podríamos pensar en darle seguridad al niño, principalmente a través de explicaciones, de decirle al niño por qué causa se dan las cosas y cómo poder enfrentar al mismo tiempo esas situaciones que a él le dan miedo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y por favor, por supuesto, nos quedamos contigo. Cristi, yo les quería comentar algo. En el corte anterior habíamos hablado sobre qué se sentía, ¿no? Y si teníamos miedo y si nos podíamos hacer pipí. Tanto los niños como un adolescente o un adulto, cuando se ven una sensación de temor, acuérdense que todos los cambios nos pueden causar temor. Si alguien llega y tristemente nos quiere asaltar, inclusive de adultos también nos podemos hacer pipí. Claro. Existen 3 órganos principalmente para hablar más concretamente que se van a manifestar ante el temor. El primero es el corazón. Si yo me quedo encerrado en un elevador y estoy solo o acompañado, mi corazón puede empezar. ¿Alguien ha sentido taquicardia? ¿Ha sentido que el corazón late rápido, chicos? Claro. Sí. Otro órgano, ¡ay! Pero también puede ser para la felicidad o para el temor. Si yo veo a mi novio y empiezo a aventar corazoncitos, ¿qué otro órgano se manifiesta? El estómago. Hasta dicen, siento mariposas en el estómago, ya sea de miedo o de amor. Y el siguiente órgano, ¿cuál creen que sea? La vejiga, corazones. Si nosotros tenemos miedo, cualquiera de esos 3 órganos de nuestro cuerpo, como lo decía ella, va a hablar por nosotros. Entonces no hay que tener miedo. Ahora, sí se sabe que hay un porcentaje alto. Si papá o mamá sufrieron problema de hacerse pipí en la cama por la noche, que es enuresis nocturna, o por la mañana, nuestro porcentaje es un 50% de que nosotros podemos también tener ese problema ante un miedo en la noche y hacernos pipí, ¿de acuerdo? Pero todos los seres humanos nos manifestamos a través de esos 3 órganos. Ah, uy, padrísimo. Muchísimas gracias. Sí. La solución para dejar de hacerse pipí no es tomar medicinas, porque sí hay medicinas que ayudan. Mi opinión es que las medicinas podemos darlas cuando ya estamos en un proceso y esa situación de hacerse pipí no cambia. Claro. Que a veces se hace un círculo vicioso de inseguridad, entonces ya no voy acá porque me hago pipí, pero no de primera instancia, porque todos podemos ir mañana con el pediatra o quien sea y nos puede recetar una medicina que va a ayudar a que no salga ese fenómeno. A que no salga. Y también se necesita. Eso no nos va a solucionar el problema. Y se necesita platicar. Es que el miedo
es ante algo que no podemos manejar. Así es. Sí, entonces, en este caso de la señora, pues para nada desconfirmar a la niña. Algo sí le está pasando. Pero hay muchas técnicas para poder manejar esos temores. De repente hay una técnica con la cual uno puede, por medio de la respiración e imaginando, hacer ese temor chiquitito, bien lejano, 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 lejano. La sombra, el ruido, lo que sea. Luego de repente lo puede ir acercando. Luego lo puede hacer más lejano hasta que lo vaya manejando y está jugando con eso. Okay. Y entonces se va empoderando, dándole poder a la persona ante lo que le da ese miedo. Oigan, por aquí tenemos, ¿cómo te llamas? Abraham Giovanni González González. ¿Cómo estás, Abraham? Bien. Bien, ¿tú a qué le tienes miedo? Que, bueno, a mí me da muchos dolores de cabeza y pues le tengo miedo a que se vayan haciendo más grandes. ¿Qué podemos decirle a él de ese miedo? Miedo ante el dolor. ¿Los doctores te dijeron, te llevaron a algún médico? Sí, me dijeron que no tengo nada. A ver, algo tienes porque sí te duele. Que sea algo malo es una cosa y que sea algo que para nada es malo es una cosa distinta. Porque si te duele la cabeza, te duele la cabeza. Nadie puede decirte, no te duele, que por ese dolorcito que vas a andar haciendo bronca. ¿Cierto? Sí. ¿En qué momento te duele la cabeza? Pues cuando luego estoy en la escuela. ¿En qué momento te deja de doler la cabeza? Sin que tomes nada. Cuando llego a mi casa después de un rato. Ok, sales del colegio y ya probaste. Está en el colegio, de repente te molesta, el médico dijo que no es nada malo, ¿cierto? Sí. Pero sí tienes algo. Sí. Como que hay una molestia, ¿en dónde? ¿Y qué es lo que pasa en la escuela mismo cuando te duele menos? ¿Estás en otra clase con otro profesor, algo así? No, en todas. ¿Todos los días te duele igual la cabeza en el colegio? Sí. ¿Tienes miedo de no sacarte buenas calificaciones? A veces. Oye, ¿sabes cómo te va en las materias? Pues un poco mal. Eso. ¿Entiendes bien lo que el maestro está explicando? Sí. Pero cuando te preguntan, ya no te acuerdas bien. Ajá. Eso es. ¿En qué materias te va mejor? Es que es regular. ¿Es qué? Regular. ¿Cómo regular? ¿En todas te va igual? No, es que de repente el español me va bien y luego me va mal. ¿Tú cuando lees, entiendes lo que lees? Sí. ¿Ves bien? ¿Sí? ¿Sabes? ¿De lejos ves bien lo que ves? Sí. Lo que Palti y Raúl te están sugiriendo es que te vuelvas espía de tu dolor. ¿Sí? Y entonces, ¿cuándo entra? ¿Cuándo no entra? ¿Cuándo se quita? Pero a lo mejor con un papel y un lápiz, vuélvete espía de ese dolor y vas a descubrir cuándo aparece y cuándo no aparece, y a lo mejor vamos a encontrar qué es lo que lo está provocando. Oye, ¿y nada más una preguntita, ¿qué calificación consideras tú que ya es mala? 7. Oye, okay. Te doy un tip, ¿cómo se dice un tip? Un consejo, ¿sí? Cuando 3 pasos antes, porque si tú cada vez que vas al colegio te duele la cabeza, eres un especialista en dolor de cabeza en el colegio, ¿cierto? Entonces, 3 pasos antes de que te comience a doler un poquito, ya, ¿qué es lo que sientes? Algo tienes que sentir. Pues siento que aquí como Perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Mi consejo es el siguiente, y probado, testado y funciona, ¿sí? 3 pasos antes, que tú comiences a sentir que algo te puede llegar a molestar en la cabeza, comienza a respirar como si fuera un cuadrado. O sea, respira 2 tiempos, paras 2 tiempos, largas en 2 tiempos y esperas 2 tiempos, como si fuera un cuadrado esa respiración. Y vas a ver, yo te garantizo que respirando en 2 tiempos, 1, 2, esperando 2 tiempos, 1, 2, soltando 2 tiempos, 1, 2, y esperando 2 tiempos, 1, 2, ya lo solucionaste. Oiga, también sería importante lo del 7, ¿no? O sea, tal vez es una exigencia personal. ¿Alguien te ha molestado en la escuela? ¿Mandé? ¿Alguien te ha molestado en la escuela? La verdad. Ahorita que entré a la secundaria, no. ¿Pero en primaria sí te molestaban? Pero aquí hay un comentario. Él está diciendo que entró a la secundaria. ¿Es el primer año que estás en secundaria? Sí. Ok, acuérdense que todos los cambios nos generan temores y miedos.
tú no habías estado antes en secundaria y no habías tenido tantos maestros. Y ahorita que tienes esta semana apenas, o que apenas entraste ayer, ¿te empezó a doler la cabeza o ahora no te dolió cuando llegaste? Ayer cuando llegué a mi casa sí. Ah, ok, pero ¿estuviste en la escuela y te dolía la cabeza? Hasta el último porque, bueno, casi siempre que me duele me distraigo y ya no lo siento. Aquí hay un punto importante, se está distrayendo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú puedes saber cómo puedes más o menos, como decía él, su especialista. Que él dijo algo muy importante, dice, no le da miedo su dolor el que tiene, le da miedo que vaya a dolerle más. O sea, él tiene miedo a lo que puede llegar a pasar, no a lo que pasa. Y es que su pensamiento vuela. Y hay que decirle, no vueles para allá, que vuele para acá. Oye, y quiero aprovechar, Cristi, también momento, porque ayer precisamente pues millones de niñas y niños entraron a clases. Claro. Y hay varios comentarios de mamás diciendo, ¿cómo le hago cuando es la primera vez que mi hijo o mi hija entra a la escuela? ¿Qué hago para calmar esta ansiedad de no me dejes, mamá? Porque si es fuerte, incluso quienes hemos vivido esta experiencia. ¿Hay algún objeto querido que le dé fuerza al niño? Por ejemplo, yo una vez traté a una persona, un chiquitito, que él tenía hasta inclusive miedo de que la mamá no supiera dónde está, en el colegio. Claro. ¿Sí? O que no regresara por él. Claro. Entonces, como que él se hacía cargo de la cuestión de la mamá, pero él tenía miedo de eso. Entonces ya, demostrando que sí, o inclusive dándole un reloj, que él sepa que a tal hora él iba a salir y todo lo demás, dándole objetos de poder al niño para que el niño pueda manejar esa situación. Un poco como Dumbo, ¿no? La famosa como la pluma de Dumbo. para que aprenda a volar. Así, Oscarito, por favor. Perdón. Dices que en primaria te molestaban. ¿Quién te molestaba? Hacían una banda y se discriminaban ahí muchos por si eras gordo o si no te hacían caso. ¿Y a ti de qué te molestaban? Pues de que me juntaba con dos niños que como a ellos no les caían bien, pues a mí también me dejaron de hablar. Eso es. ¿Y te creaba un problema eso? ¿Te caía gordo eso? Pues un poco, pero pues ya lo había superado y pues ya lo ignoraba. Okay. Pero tu cabeza no. No, a veces, bueno, en la primaria ahora sí que ya no me dolía tanto. Ya aquí ayer que entré a la secundaria sí me dolió. ¿Otra vez? Oye, pero no quiere decir que en la secundaria alguien te va a molestar, ¿eh? Claro, nadie. A lo mejor la culpa de que te molestaban no era tuya, era de ellos. Ellos eran los maldosos que te molestaban. Y aquí en secundaria, pues, tal vez no va a haber maldosos, o tal vez sí. Y si sí, pues platica con tus papis para que te den un consejo de qué hacer si alguien te molesta. Oigan, pues muchísimas gracias y espero que todo lo que te dijeron te ayude, ¿ok? Suerte en secundaria. Oye, y los 7 no son así de malos, ¿eh? Gracias, no es cierto. Qué importante. Sí, para nada. No es cierto. Aparte, fíjate, no siempre el que saca 10 no quiere decir que es más inteligente que el que saca 7. Quiere decir que a lo mejor aprende más rápido, más fácil. O es más machetero. O se queda toda la tarde estudiando. Entonces, bueno, trata de sacarte 8 para que tú te sientas bien, pero no tienes que a fuerza sacar 10. La cuestión aquí del bullying, ¿no? Que el que hace bullying hace que el que esté abajo se sienta desprotegido. Pero entonces, si tú platicas con tus maestros o con tus padres, porque hay cuestiones que son de adultos, ¿ok? Es cuestión de adulto el evitar que en un colegio a un grupo de chicos los traten mal. Claro. Pues los adultos son los responsables de eso. Tengo un comentario interesante de Paulina Gutiérrez, donde nos dice que tiene a 2 hijos gemelos, ¿no? Y que difícilmente pueden estar solos, les da mucho miedo, que incluso la decisión que tomaron ella y su esposo es de separarlos de escuela, pero no sabe si están haciendo lo correcto porque sigue provocándoles una gran ansiedad, que incluso pueden quedarse en casa de sus abuelos o de sus tíos o de cualquier, pero tienen que estar ellos dos juntos. O sea, pueden estar no los papás. Y no sabe si hicieron o no bien en separarlos de escuelas. Yo no sé si hicieron bien o mal, pero hay muchos estudios que hablan de los gemelos que tienen una serie de cosas muy cercanas muy entre afines. ellos, ¿no? Muy afines. Y a veces sí les causa mucha angustia estar separados.
no necesariamente tienen que estar separados de escuela, a lo mejor vale la pena estar separados de salón, para que cada uno tenga su individualidad, no para forzarlos a que cada uno pueda estar más seguro, sino para que tengan su individualidad. Como por ejemplo, no vestirlos iguales siempre, que no vayan a la misma clase, extras si es que tienen, al deporte, darles la seguridad, darles la individualidad que ellos cada uno merece. Sí, no por ser gemelos van a querer exactamente lo mismo, ¿no? Claro, y no por estar en diferentes escuelas se van a volver más seguros. Sí, no. No quiere decir eso, ¿no? Oigan, aquí tenemos a este pequeñito y después de escucharlo, a ver si nos dicen cómo se ayuda a los niños a empoderarse, o sea, qué hacer con ellos, ¿no? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Y cuál es tu nombre? Joel. Joel, ¿tú a qué le tienes miedo? A los secuestradores. A los secuestradores. Sí. ¿Y a qué otra cosa me dijiste? A Bueno, dos cosas. le tengo cosa a las tarántulas por sus patas peludas. Ay, y luego feas. siento que las tengo aquí en mi brazo. Sí. ¿Y a los secuestradores por qué les tienes miedo? Porque luego en un momento vas caminando muy tranquila y luego te llevan y te suben a una cajuela en un carro y luego extorsionan a tu familia y luego a veces que si no llevas la cantidad te matan. ¿Dónde escuchaste todo eso? Pues luego he visto en la televisión. Oye, ¿y tú vas caminando solito en la calle seguido? Sí, pero siempre me fijo que no haya ningún peligro. Okay. ¿Y a dónde vas tú solito? A las tiendas cercanas. Okay. O sea que tomas tus precauciones, ¿sí? Sí. ¿Puedo empezar por la tarántula? ¿Ok? Pues, Fíjate, ¿te acuerdas de esa película de Harry Potter? no, es que casi no veo de esas películas. Bueno, yo te cuento, en esa película de Harry Potter, ¿sí? Como que alguien le tenía mucho miedo a una araña muy grandota. Y dijo una palabra, ridiculous. ¿Sí? De ridículo. ¿Sí? Y se imaginó esa araña con patines. ¿Ok? Sí. Se imaginó una araña con patines. Imagínate la tarántula esa con patines. ¿Qué pasaría en el brazo? No haría daño. Ah, y aparte quedaría ahí o con los patines se caería. Sí. Imagínatela con patines. Sí, se caería porque no podría controlar sus 8 patas. ¿Y quién sí la controlaría? Tú, porque Sí. te la imaginas con los patines. Sí, ¿Cierto? sí, cierto. Ok. Yo- Sí, adelante. Perdón, creo muy importante y un consejo para los padres es dosificar la información que los niños reciben, porque no la pueden procesar igual. Y aquí viene contarles esta anécdota que les quería contar de un chiquito que fue a mi consultorio y no había manera de que se pudiera quedar solo ni de que quisiera ir al colegio. Era un miedo tremendo. Investigando, hay 2 eventos que él unió. Fue a la Catedral Metropolitana cuando la estaban enderezando y preguntó a su papá que por qué estaba esa pesa y le dijo que estábamos en una cuenca lacustre y la ciudad se hundía. Y luego escuchó una plática de adultos diciendo que si salía tal o cual candidato el país se hundía. El niño oyó las 2 cosas y dijo, esto se hunde de un momento a otro. Híjole. Hay que dosificar lo que los niños escuchan y si ya lo escucharon, darles una explicación. Y sí, déjame rápido, ya oí la musiquita. Los niños son concretos, ¿ok? Y nosotros decimos muchas veces palabras que no son concretas. Échale ganas. ¿Qué es eso? Ponte no es buzo. nada. Ponte buzo. Pues si yo le digo, échale ponte ganas. buzo, pero, a ver, le das la escafandra para que se ponga buzo. Claro. Le das un Entonces, tanque de oxígeno para que se Oigan, ponga y buzo. seguimos teniendo aquí a unos pequeñitos que también quieren contarles su miedo. En un momento Vale. regresamos. Quédate con nosotros. Bueno, la próxima semana también tendremos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué es esto? Seguramente como mamá o papá lo has escuchado alguna vez, pero ¿estás enterado? Hoy en día incluso a muchas niñas y niños casi de inmediato sus profesores dicen, seguramente tú eres un niño con TDA. Bueno, y esto no necesariamente es así. ¿Sabes cómo como mamá o papá puedes llevar al especialista o con qué especialista llevar a tus hijos para que diagnostiquen precisamente si tienen o no trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Bueno, pues todo eso lo resolveremos la próxima semana en compañía, desde luego, de las y los especialistas que responderán a tus preguntas.
Si quieres asistir aquí al estudio, entonces llámanos al 53 41 11 93 y 53 41 46 87. Vamos a ver el resumen de la segunda parte del programa. Una de nuestras chambas principales como papás es darle seguridad a nuestros hijos. Muchas veces los adultos evitamos ponernos en lugar del niño. Hay que meterse a la altura del niño también. Una cosa es lo que nos da miedo y otra cosa es lo que no nos gusta. A mí no me gusta que me saquen sangre con una aguja, pero la aguja no me da miedo. Aunque los niños sepan cómo prender la estufa, cómo apagarla, cómo abrir la puerta, cómo cerrar la puerta, sí, es una angustia quedarse solos porque no pueden manejar todo lo que pudiera suceder. El cuerpo habla por nosotros. A lo mejor tú tienes un miedo y tu cuerpo se hace pipí como para avisar de este miedo. Sí. Existen 3 órganos principalmente para hablar más concretamente, que se van a manifestar ante el temor. El primero es el corazón. El estómago, la vejiga, corazones. Cualquiera de esos 3 órganos de nuestro cuerpo, como lo decía ella, va a hablar por nosotros. Pero todos los seres humanos nos manifestamos a través de esos 3 órganos. ¿Por qué mi hijo tiene miedo? El miedo a la oscuridad es uno de los miedos más frecuentes en los niños. Hasta se puede decir que es casi normal. Sin embargo, se puede intensificar con las imágenes que los niños ven en la televisión o con lo que escuchan. Cuando llegue la hora de dormir y tu pequeño tenga miedo y no pueda conciliar el sueño, puedes darle un muñeco con luz, algunos peluches son bastante prácticos y el mismo niño puede encenderlos. Las estrellitas que se pegan en el techo y brillan son perfectas para hacerle compañía a tu hijo. También puedes contarle un cuento, por supuesto que no sea de terror. Otro recurso son las lamparitas con luz tenue, esas que conectas a la corriente eléctrica y que automáticamente prenden cuando la luz se apaga. Comparte con él momentos antes de dormir. Puedes hacer sombras con las manos o simplemente jugar con las luces apagadas. No critiques o castigues a tu hijo por tener miedo. Sé paciente y entiende que para que obtengas seguridad es un proceso. Acércate y escúchalo. Todos tenemos miedo a algo. Si observas que a consecuencia de algún miedo tu hijo ha modificado su comportamiento, entonces puede ser un buen momento para acudir con un especialista. Bueno, pues ya estamos de regreso. Esos tips están buenísimos para que los apliquemos. Y bueno, aquí tengo a Constanza. ¿Cómo estás, Constanza? Bien. Oye, cuéntame, ¿cuántos años tienes? 4. ¿Y a qué le tienes miedo, Constanza? A las cucarachas y a las arañas y a los alacranes. Híjole, oye, ¿y alguno de tus papás le tiene miedo a esas cosas? Sí, a mi papi porque dice que las cucarachas tienen veneno. Eso dice papi. Oye, ¿qué podemos decirle a Constanza para que no le tenga miedo a las cucarachas, a los alacranes? ¿Y a quién más le tienes miedo? ¿A las arañas? Ajá. A las arañas. Constanza, ¿qué hace tu papi para cuidarte a ti de las cucarachas y de todo eso? Me cuida para que no haya fantasmas. Ah, perfecto. Ni zombies. Ni zombies. Bueno, ¿Qué hace tu papi para cuidarte para que no haya fantasmas ni zombies? Me cuenta un cuento, me rasca la espalda. ¿Y con eso desaparecen los fantasmas y los zombies? Sí, porque están en sus cuevas los murciélagos. Sí, mi amor. Oye, ¿y qué hace para que no se aparezcan las cucarachas? Me cuenta otro cuento para que las espanta, para que no estén las cucarachas. Ok, así es que tu papi te cuenta cuentos. Sí. Y con eso te ayuda mucho. Muchísimas gracias por platicarme tus miedos, Constanza. ¿Ok? Vamos a seguir en el programa, ¿está bien? Aquí juntito a mí vas a seguir saliendo en la tele, ¿ok? Va. Muchas gracias. Y aquí tengo a otra pequeñita. ¿Cómo te llamas? Camila. Camila, ¿tú a qué le tienes miedo? A los truenos, porque los truenos cuando truenan me da miedo. Y hace rato también me dijiste que a la oscuridad, ¿no? ¿Por qué le tienes miedo a la oscuridad? Porque es muy oscura. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 5. 5 años. A ver, ¿qué le podemos decir de los 2 miedos que tiene?
Yo creo que ellos necesitan un spray espantacucarachas y eso va a ser muy efectivo. Yo creo que su papá le puede dar uno y que también él se eche un poquitín, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque a él también le dan miedo. Sí, este spray mágico va a poder servir porque cuando tenemos miedos así tan Ese que irreales, podemos hacer los papás, ¿verdad? El spray es especial que hacemos para eso. es un spray especial que hacen los papás y entonces esto, para que ese miedo que se mete en nuestra cabeza, así como entró, va a salir, ¿no? Lo podemos dibujar a lo mejor y luego romperlo o meterlo en una caja. Y A lo cerrar mejor la caja. Cerrar la caja muy bien. Muy bien Sí. cerrada. Y ponerla en un lugar que ni se alcance. Sí, eso es una muy buena idea. Oye, ¿y de este lado? A los truenos y a la oscuridad, que es bien oscura. ¿Qué hay en vez de la oscuridad, qué hay? Luz, ¿cierto? ¿Viste lo mismo que dijo la televisión? Una linternita. ¿Te gustaría una linternita? ¿Qué te parece? De hecho, tengo una en la otra casa. En la otra, pero la necesitas en la de ahorita. ¿Crees poder ir por esa linternita? Ah, muy bien. ¿Y alguna otra cosa que Ahorita mi mamá me trajo las cosas que estaban ahí. Mi alcancía todavía estaba ahí. Ah, muy bien. Ahorita le metemos unas monedas más y ya la rompemos y sacamos las monedas. Puedes comprar una linternita tal vez con esas monedas. Una linternita nueva. Y un nuevo máster. ¿Y un nuevo qué? ¿Sabes cantar? Cristi, yo te quiero comentar algo. También tenemos que investigar qué ganancia secundaria puede tener el hecho de que ellas fomenten esto. Por ejemplo, el hecho de que yo me pueda pasar a la cama de mi papi o mi mami en la noche porque yo tengo mucho miedo a la mucha oscuridad. Les voy a comentar algo que fue verídico. Tengo un hijo, ya ahora es universitario, y un día llega a la recámara de nosotros y nos dice, papá, es que abajo de mi cama hay un monstruo grandote. ¿Y cómo es? Hay que preguntarle al chico cómo es. Es grandote, peludo, tiene unas patotas grandes y tiene unos tenis así de grandotes. No, pues entonces sí está muy grande el monstruo, métete aquí en medio de los dos. Entonces papá me dice, vamos a empezarlo a abrazar. Era una época de verano con mucho calor y lo empezamos a abrazar muy fuertemente para que no sintiera temor. Llegó un momento en que el chico estaba sudando, el niño. De repente se sienta en la cama y dice, no, aquí no se puede dormir, yo ya me voy. Y el monstruo, no, prefiero al monstruo, aquí hace mucho calor. ¿Sí? Los papás también nos podemos ayudar y hacerles ver que es más confortable tu cama, aunque el monstruo se quede abajo de la cama. Oigan, por aquí... ¿Qué tanto estamos fomentando nosotros también eso? No, bueno, como decía Saúl, pues yo feliz de dormir en la cama de mis papás todos los días, Y ¿no? ahí, Perdón, pues, Cris, y otra cosita para los truenos. Ah, ok. ¿Sí? Había una película hace mucho tiempo llamada La novicia rebelde, buenísima película. ¿Ya? ¿Y sabe lo que hacían cuando tenían esas tormentas? Cantaban. Cantaban. ¿A ti te gusta cantar? Pues de repente, cuando sientes que tú cantas mucho más bonito que el trueno. ¡Qué Cuando buena hay trueno, idea! ponte a cantar. ¿Ok? Pero una canción bonita, linda, que te guste. Es buena idea, ¿no? Oye, bueno, pues por aquí tenemos... ¿Cuál es tu nombre? David, David. ¿Tú qué edad tienes, David? 18. ¿Y a qué le tienes miedo? A los payasos. Ok. ¿Por qué le tienes miedo a los payasos? No sé, yo creo desde chico, aunque se suban al camión o algo así, ciertos payasos a querer hacer reír a la gente, a mí no. De hecho, me volteo y no los veo. Tengo miedo. No me gusta. Esto es justamente lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Un miedo que de chiquito lo adquieres, pero lo sigues llevando contigo y bueno, es difícil que alguien se atreva a decirlo a esta edad y te lo agradecemos muchísimo, la verdad. ¿Qué le podemos Fíjate que me estaba comentando Angélica en este momento algo que su mamá le hacía cuando era niña. Mi y madre es que- era una mujer muy sabia y yo de pequeña me daba mucho miedo los truenos. Entonces yo corría con mi mamá y le decía, mamá, están tronando en el cielo. Y me decía, no te preocupes, ¿te gustan las posadas? Sí, sí me gusta. ¿Los ángeles también están tronando piñatas en el cielo? Ah, ¿por qué los ángeles no pueden tener también una posada? Claro. ¿No? Oye, ¿y los Entonces- payasos? Mucho de los También puede tener una payasos. posada. Los payasos, ¿qué le Bueno, podemos decir aquí? Muchos de los payasos cuando somos chiquitos tiene que ver con que otra vez no estamos en control. Vemos que alguien está pintado, vestido de una forma grotesca y no sabemos lo que hay atrás. Y generalmente no sabemos lo que hay atrás. Nosotros vemos un payaso o un cómico que cuenta chistes y no sabemos cómo es su vida real. Y además hoy día para los niños
que eso es lo que tenemos que hacer también los papás para ayudarlos. Hay que ver qué películas van a ver, o verlas con ellos o verlas antes. Claro. Porque también hay payasos hoy día pues que sacan... Sí, ¿no? y máscaras y máscaras. No, bueno, ¿Quién está atrás de la máscara? Claro, Así hay un es. payaso que a toda una generación le dio terror, que es el famoso Eso, ¿no? Sí. Sí. Todos dicen que sí, ese payaso a toda una generación le dio Pero pánico todavía la película. últimamente, ¿no vimos Batman hace poco con el Guasón? Y el Guasón pues está como un payaso, ¿no? Pintarrajeado, pero es un tipo malo, horrible, ¿no? ¿Te forzaban? ¿Te decían, ay, no, por Dios, no seas tonto? ¿Te forzaban? ¿No? ¿Cómo fue que esto duró tanto A ver, tiempo? espérame, nada más le tenemos que pasar el micrófono, porque si no, no lo vamos a escuchar. Me voy a pasar para acá con él, perdón. A ver. No, de hecho un no. huequito por aquí. Una vez estábamos en una plaza, mi mamá y yo, y se acercó un payaso, según hacernos reír. Ajá. Pero lo que pasó es que salió lo contrario. Nos asaltó y yo tenía una esclava de, Lo que de te oro. decía. Y me quita la tú tienes, fuerza. a los 18 años y con lo grandote que eres, tú tienes todo el derecho de decir a alguien, quédate a tal distancia. ¿Sí? Si alguien no muestra su cara, pues tú lo puedes poner en la distancia determinada. Ahora, algo que Aparte quería... es un miedo real ahí, Sí, ¿no? Es un real. miedo totalmente Ahora, algo real. que quería también platicarte antes es que una cosa es la ansiedad, completamente normal en la sociedad en que vivimos. Claro. Y otra cosa es un trastorno de ansiedad que afecte el día a día de la persona. Ok. Y no porque haya que el chico esté ansioso o que sí, significa que tenga algo que le afecte su día a día. Y Oye, eso me parece muy importante muy hacer esa importante. distinción. Que hacíamos algo parecido antes. Además, mira, tú no le tienes miedo a los payasos. Le tienes miedo a la Al gente que evento. esconde su cara Claro, o su cuerpo para demostrar algo que no es en la vida real. Te tienes miedo al engaño. Exacto. Claro. Y el engaño en ti por las situaciones de niño tal vez tiene que ver en la relación con el que trae la pelota aquí. Pero Palti ya nos dijo que él le hace de Palti Potter, que se viste así. Y bueno, pues sabemos que él no nos da miedo, ¿no? Y que no nos va a saltar. Algo que le puedo sugerir, Y aparte, vístete un cuando día de entro a un payaso. hospital estoy con los padres del chico. Claro. Vístete un día de payaso. Mira, se pone Y mírate en nervioso, el ¿eh? O sea, espejo. debe de haber sido muy fuerte. Muy fuerte. O no te vistas de payaso. O ponte Si una no te naricita interesa, de ¿sabes payaso. qué? Mete la cuestión del payaso en esa misma caja de ella, pero más grandota, y lo pones lejos. Es que hay miedos que vale la pena enfrentar y hay otros que no. O sea, ante un miedo tenemos dos caminos. O lo enfrentas o huyes. Y aquí habría que ver qué miedo. Si yo tengo miedo al mono tití que está en el Sudáfrica, pues mejor lo dejo ahí, no creo encontrármelo. Mi abuela decía que el soldado que huye sirve para otra guerra. Pues sí, puede ser. Sí, ¿Ya? entonces, también Pero de repente hay no cosas sale que tú correr. tienes el derecho de decir, yo quiero enfrentarme a esto. Y otra cosa que dices, yo prefiero no. Pero la bronca es cuando el prefiero no comienza alguien a evitar hacer tal o cual cosa. Sí, cuando te limita tu vida. Y entonces eso ya lo que hace es afectar a la vida. Claro. ¿Pero sientes que te limita tu vida? No, o sea, puedo vivir con eso, pero no es un gusto, ¿no? pero No de es lejos. Pero algo- fíjate, no Exacto. te bajas del camión, nada más no lo ves. Exacto, Ok. me volteo. O le pides que no se acerque, que se quede separado de ti. Sí, exacto. No te pelees con tu miedo. Déjalo que se quede. O sea, no te sientas mal por tenerle miedo a los payasos, porque aquí ya también estoy oyendo un no debería, yo no debería. ¿Quién dice? Claro. Mira, me Y aparte es tocó una importante vez que un sí. caso de un chico que de repente se le aparecía un dinosaurio grandote. ¿Sí? Cuando se bajaba del camión a la casa, se le apareció un dinosaurio grande. ¿Y cómo hace dinosaurio? Verde, grande, color dinosaurio. ¿Y cómo hace? ¡Ruah! Dime una cosa así. Y desde que está ese dinosaurio, ¿te pasó algo del camión a tu casa? No, nunca. ¿Y qué tal si ese dinosaurio aparece? Pues para protegerte. Claro. Y entonces se hizo amigo del dinosaurio. Hasta le puso un nombre, lo dibujó, lo llevaba en su bolsillo, en su bolsa. ¿Ya? Cuando Y iba a hoy, algún y hoy lado- es Godzilla, ¿no? El dinosaurio. Bueno,
Sí, Oye, pero así nomás. Claro. Oye, Sí ya te estamos al interesa. final. Sí, por Así favor. es, tengo una llamada que dice bueno, Angélica, actualmente mi hijo tiene 19 años y tiene mucho miedo a las pérdidas porque primeramente perdió a su padre a los 6 años. En esa misma época nos cuenta su mamá que se deprimió mucho y durante 4 años estuvo ausente. Después de eso, bueno, ha tenido otras pérdidas, el cambio de domicilio constante, en fin, y recientemente terminó con su novia. Entonces, pues ha vivido varias pérdidas y entonces tiene mucho miedo. Pero no a la tiene soledad. miedo, No. perdón, no es miedo. No. Es una ansiedad, están Claro. de causa nervios, por decirlo así. Es un duelo. Enfrentar esto. Sí, tiene duelo, tiene Todos dolor. perdemos algo todos los días, desde la pluma hasta la agujeta, hasta un ser querido, y hay un proceso de duelo. Por supuesto, la agujeta, pues es muy rápido el proceso de duelo, aunque sí pasamos Ahora, por las distintas él- etapas. él comenta Pues, algo. ¿cómo no Sí. tener ansiedad? Ella comenta algo, Sí. el hecho de que primero perdió al padre y luego la madre por la depresión que tuvo, prácticamente 4 años 4 también. años. Tuvo doble pérdida, entonces aquí, tocallita Angélica, te sugiero que se trabaje ese proceso de duelo porque no se cerró ese círculo y entonces se quedó abierto. Sí, Claro, pero no ¿sabes se qué? cerraron Mira, ninguno de los cuando, dos, ¿no? Cuando alguien viene y me dice estoy muy ansioso, deprimido porque perdí mi trabajo. Si yo me pongo, porque mi novia me dejó. ¿Cómo Si querías yo me estar, pongo en el trabajo y en la novia, yo no voy a ningún lado. Oigan, ¿Por nos qué? ten- Porque la persona es mucho más que ese trabajo. y es Palti, mucho nos más tenemos la que novia. quedar con esto. Yo creo que a manera de resumen, bueno, cada uno de nuestros miedos es individual. Creo que eso es importante, fue lo que todos los especialistas nos dijeron. Y bueno, hay que acercarnos a nuestros hijos, algo importante, que lo puedan verbalizar, ¿no? Ayudarlos a que lo verbalicen y bueno, trabajarlo de diferente manera con cada uno de ellos, no importa la edad que tengan, lo acabamos de ver. Muchísimas gracias a ti por estar siempre del otro lado de la pantalla. Nos vemos el próximo martes aquí en Diálogos de Familia. Hasta luego.